Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Soy Carolina Cortés desde Lima, Perú. Hoy quiero compartirles lo que ya les había dicho y anticipado el viernes pasado, lo que iba a suceder en parte de lo que iba a ser el debate, por lo que estaban elaborando estos equipos que en realidad son populistas y técnicos muy forzados para encantar al electorado. Ha sido un debate de puro discurso electoral y promesas para la tribuna. Compartan el programa. Este es Fibra Ciudadana. Es un espacio político, económico, social de postura independiente. Y de repente vamos a aparecer en otras plataformas. Estamos viendo y evaluando cómo va a ser esto. Y me gustaría que ustedes también me acompañen para los distintos públicos donde se va a seguir expandiendo. Estas dos fuerzas políticas que están en segunda vuelta, según el Jurado Nacional de Elecciones junto con la OMPE, y eso siempre que recalcarlo, porque siempre quedará la duda si acaso fueran limpiamente a esta segunda vuelta. La historia política y como la verdad alguna vez tarde o temprano saldrá, por eso es que quede un precedente de ello. Son dos fuerzas políticas que se coluden y se destruyen a la vez. Ambos son el caos para los peruanos y ya los conocemos. Los que hemos vivido en carne propia todas las leyes populistas y sus encarnizados cuentos dichas desde el Congreso y desde las cuotas de poder que han tenido detrás de la sombra, y que dicho sea de paso, lo dijeron allí. Entonces, no ha sido convincente. Creo que para los peruanos exigentes, para los peruanos que anhelamos un Perú distinto, estos dos son más de lo mismo. Comparte el programa para que más lleguen a pensar. Recuérdense a Dietrich Bonhoeffer, no debemos ceñirnos por lo que dicen, por lo que creen y porque es así, porque no hay más, porque nos metieron el cuco. No, porque por más lo que ha dicho uno mejor que el otro, no ha habido ninguno que ha ganado el debate en realidad. Los dos son cortados con la misma tijera, tijera del poder oculto y de los hilos del poder. Así que rápidamente vamos a decirles lo que ha pasado en estos debates, que era mucho de ello ya se los había comentado. A propósito que hoy estamos 25 de mayo. Saludo a todos los argentinos. Se celebra el Día de la Patria en Argentina. Feliz día a cada uno de ustedes. Mucha fortaleza y coraje para seguir forjando una patria más libre y más justa. Fraternos saludos desde Lima, Perú. Y así como Argentina pasa lo suyo, acuérdense que nuestro libertador argentino, José de San Martín, nos dejó una frase que creo que en estos momentos es oportuno decirlo porque nos va a permitir mirar con cautela lo que se viene adelante. Cada uno es libre de elegir, pero por favor, piense que ¿por qué dictadura vas a querer? Cuando la patria está en peligro, nos decía don José de San Martín, todo está, todo está permitido, excepto no defenderla. Reitero, palabras de don José de San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Y esto pues vamos a, en pleno siglo XXI, hay otras formas de defenderlo. No necesitamos pues tenernos los aviones, ponernos cascos y todo lo demás, porque en esta temporada, en esta época, mejor dicho, que vivimos, los enemigos del Perú están dentro, ahí mismo, o sea, entre nosotros mismos. Y expulgar esta tierra de serpientes va a demorar y va a traer mucho, si es que no hay quienes que no sean uno de estos dos que vaya a colocar una limpieza de la tierra, ¿no? Para erradicar la serpiente de la corrupción. Los dos son una amenaza.
porque las elecciones se ganan limpiamente, señores. Y ustedes que tienen dentro del Estado su gente que les ha hecho todas estas triquiñuelas, lo único que nos toca a nosotros como defensa de la patria es aplicar el artículo 184 de la Constitución. ¿Qué nos dice? Bueno, la Carta Magna, sobre la Carta Magna no hay más ley, solo que nos han acostumbrado, esos de la dictadura congresal, que nos han acostumbrado, que nos han dicho, no, que dice el Congreso, que dice el Jurado Nacional de Elecciones, que dicen, cuando no hay nada que diga más que la Carta Magna. Sobre la Carta Magna no hay ley. Y yo he escuchado a muchos líderes de opinión que dicen, sí, pues, es que los votos nulos ahí se van a quedar. Ofendiendo la inteligencia de los peruanos, que esta vez debe ganar, para defenderla, debe ganar el voto nulo, porque el voto nulo es una respuesta mayoritaria de todos los peruanos que no hemos votado por ninguno de ellos. Estos dos son unas grandes minorías, Entonces esas minorías ya sabemos qué ha pasado en el pasado, qué es lo que han hecho, y no podemos seguir, pues, queriendo lo mismo, ¿verdad? Rápidamente vamos a ver, porque ya esto de la reforma del Estado es desgastante, ya se los había comentado, y nuevamente les reitero, ¿qué cosa hicieron estos señores técnicos? Ay, me apena, por eso les comentaba, que tenía mucha preocupación, o sea, mucha curiosidad. No preocupación, no, porque cada uno es libre de elegir para dónde se va, pero técnicos que después de lo que los han hecho, cómo los han tratado, que vayan a esas tiendas políticas, bueno, deja mucho que pensar la postura, vamos a decirlo más amablemente. Pero bueno, vamos a irnos a la reforma del Estado, donde estuvo por Juntos por el Perú don Cinesio López Jiménez y por Fuerza Popular Vladimiro Guaroco. Bueno, López es un catedrático muy reconocido, no fue con libreto, pero que, claro, o sea, que goza de muy buena memoria, pero se olvidó de un detalle. En un debate, los tiempos, no es como en la clase, por eso es que siempre es importante tener los espacios claros, pero sí le capté, el Estado está desigualmente distribuido en el territorio. Esa fue una de las pautas muy interesantes porque hablaba que todo se concentraba en la costa y poca presencia en la sierra y en la selva, ¿no? Para que les falta un nosotros en la población. Él quiso encajar desde el punto de vista humano, lo cual es loable, ¿no? Hay un Estado que no garantiza bienes públicos de calidad para todos, ¿sí? Y se los había dicho, ¿cierto? Y ese es cierto, es cierto. Mientras Vladimiro Guaroc puso el foco en la ineficiencia. No podemos seguir permitiendo que los ciudadanos pasen 7 días a la semana pensando cómo ganarse la vida y cómo organizar los trámites frente a un Estado ineficiente. Bueno, le comentaré que tanto uno como el otro tienen culpa en ello, pues. Porque detrás de Dina Boluarte, ¿quién estuvo? ¿Por qué lo blindaron 7 veces? En fin, ¿no? Entre uno y otro, en la reforma del Estado tiene que empezar, nuevamente les digo, por limpiar el terreno. Y el terreno está lleno de serpientes. Y mientras sigan esas mismas serpientes, no va a haber cómo un Perú pueda sembrar para generar esa descentralización que piden, esa gestión estratégica que solicitan cada uno de ellos, cómo se va a construir una identidad nacional si ambos bandos, ambos partidos políticos allí puestos han capturado el poder. Ambos partidos políticos allí han hecho toda esa reforma del Estado, por el cual hoy hay un Estado elefantiásico, con un presupuesto descomunal. ¿Cómo van a organizar un Estado si ambos metieron la mano allí de una y otra forma? Hoy estamos viviendo una dictadura congresal. El señor de Palacio está ganando su sueldo tranquilo, porque
no se escucha ninguna dirección presidencial. ¿Por qué? Porque lo ha puesto el Congreso. Así que, por ese sentido, estamos... ¿De qué reforma del Estado? Puras discursos bonitos. Promesas electorales. Quisieron plantear algún tema de la corrupción, que era el tema que no decía, porque lo van a decir sus jefes, pero ¿qué van a decir? Claro, tuvieron mucha decencia entre uno de ellos porque saben lo que hay realmente debajo de la alfombra de esa reforma del Estado. Y bueno, nos vamos a lo que fue Juventud y Deportes, ¿no? Dos jóvenes, entusiastas ellos, metidos en la política, como Rosángela Barbarán de Fuerza Popular y Ernesto Zunini de Juntos por el Perú. Ellos presentaron propuestas para la inserción laboral y la educación de los jóvenes. Bueno, los dos tenían un enfoque claro. Tenían que ganarse el voto de toda la juventud. Eso era todo. Y hablaban de las becas, que unos la colocaron, ¿no? El caso de Zunini, ¿no? Les recordó de que Fuerza Popular también ha paralizado la oportunidad de las becas. Yo se los comenté el viernes pasado. Y eso, pues, eso también es una cuota de ambos lados. Porque quien está en el gobierno, supuestamente, es de la línea de Sánchez, ¿eh? Y quienes votan eh, mayoritariamente y se alían con Fuerza Popular, tienen responsabilidad en ello. Entonces, nuevamente les digo, puras promesas electorales, ¿no? Los jóvenes, porque si hubiera un tema para generar espacio para la juventud, esto de sembrarles esperanzas, nuevamente lo que les decía, no jueguen con las ilusiones de los jóvenes. Aquí faltó cómo van a hacer pues esto de darle, en el caso de Zunini creo que fue 100.000 jóvenes en el que les van a dar en una cuota de 6.100 y tantos soles para que impulsen sus emprendimientos. Pero ¿quiénes son esos 100.000 jóvenes? ¿Ya están con nombre y apellido escritos? Es que esas son las dudas que tenemos, estimados políticos jóvenes, que se nos contaminan cuando entran al poder. Quienes sabemos qué pasa con las políticas públicas en el Perú de hoy, no podemos dejar de decirle a todos los electores que esto, para los jóvenes sobre todo, no es solamente han sido encantadores de serpientes. Porque yo les aseguro, yo les pediría que ustedes mejor se preparen para bailar con sus propios pañuelos. Con ninguno de los dos va a haber ninguna garantía, no existe garantía ni estrategia de nada, porque ambos son responsables de la postergación de los jóvenes, porque si como políticas públicas hubiesen hecho algo en el que fuera rescatable decir, sí, ejercieron una ley, promovieron un espacio donde pueden ponerlo a la palestra y decir, esto fue lo que hicimos y esto es lo que vamos a seguir haciendo, no lo pueden hacer. Por eso les digo a los jóvenes, cuidado, que esto de la capital semilla con la finalidad de alejar a los jóvenes de la delincuencia y las drogas, miren, discursos baratos. Porque si quisieran tener o hacer algo por nuestra juventud, cuando se venía acrecentando el sistema delincuencial en el Perú, se hubieran enfocado en hacer algo para que la delincuencia organizada no capte a jóvenes que hoy se dedican al sicariato. Y por esa responsabilidad política de esta gente, que no importa si son de izquierda o de derecha, estos dos están coludidos. Y encima, por eso, pero ahora, esto es una licuadora, pero ahora quieren distraer, ¿no? Pero son más de lo mismo.
no han hecho nada por la juventud y dudo que lo vayan a hacer porque ambos son populistas y los populistas es muy difícil que quieran el beneficio real y el derecho que le corresponde a esa gran población económicamente que tiene el Perú. Y desde ya los desilusiono, jóvenes. Les pido que ustedes miren una estrategia, no para irse del país, sino para votar nulo. ¿Qué es una estrategia? No les estoy condicionando nada, les estoy diciendo, como en tiempos de Bonhoeffer, que no necesitamos irnos a ojos cerrados con ninguna dictadura. Y nos vamos a saltar a la agricultura y medio ambiente, que estuvo por Juntos por el Perú, don César Guarniz y Juntos por el Perú, sí, ¿no? César Guarniz Vigo, y por Fuerza Popular, Marco Antonio Vinelli. Bueno, Guarniz habló del abandono del agrofamiliar. Bueno, qué duda cabe de ello. Y también les había mencionado el temor de que se regrese a esto de las cooperativas. Pero él denunció el abandono de la agricultura familiar frente a los beneficios del sector agroexportador. Nuevamente, la responsabilidad es de ambos. Plantear bancos de desarrollo agropecuario, ¿de dónde va a salir el fondo? La pregunta del millón, porque no han dicho cómo. Para llegar a 1 millón de productores. Un programa de pozos tubulares, cochas altoandinas para mitigar el pacto de las sequías nuevamente. Todo el tiempo nuestra gente está peleando por el tema de que no los atienden. No los atienden, hay una agricultura abandonada. Bueno, vamos a ir, antes de hacer la crítica de Arambos, voy a decirle lo que dijo también el señor Marco Vinelli por Fuerza Popular. Cuestionó duramente la gestión del gobierno anterior. Oiga usted, también son cogobierno, así que ambos son responsables de lo que ha pasado en la agricultura. Y no me olvidaré cuando el limón llegó a costar 16 soles. No me olvidaré. Y creo que nadie se va a olvidar cómo nos elevaron los costos de el pan llevar a la mesa del hogar. Así que las promesas incumplidas en la compra de Uria formó parte de ese paquete donde también le hicieron la guerra a Pedro Castillo. Y ahí yo no estoy defendiendo a Pedro Castillo, sino que estoy defendiendo que a los peruanos nos quieren hacer creer que uno es mejor que el otro y no es así. Porque si hubiese existido una voluntad política, un deseo de querer trabajar por los peruanos, no nos hubieran a nosotros metido la mano al bolsillo y haber hecho lo que han querido en tiempos de crisis solamente para vacar a Castillo. No tenían por qué habernos mecido y habernos. Yo les decía, esto es inaudito, ¿por qué permitimos que nos suban los precios cuando no es así? Yo escuchaba cómo estaba lo del campo. Pero los medios de comunicación se prestaron, se prestaron. Y yo ponía ahí mi banner ahí del perfil. Señores, esto no está bien. Así que estas propuestas de las maquinarias para el norte y el sur del país, si hubiera existido la voluntad de la señora Keiko de no obstruir los proyectos que se iniciaron con el gobierno breve de PPK, eso yo estuviera separado. Pero no, que si no es en mi gobierno no se hace, le va a pasar factura, señora Keiko Fujimori. Lamentablemente, un equipo muy forzado, se acordaron de las 127 juntas de usuarios del agua del Perú. Se acordaron ahora que es campaña. Pero cuando les falta el agua para el regadío correcto y que pueda haber las tuberías de vida para que exista agua potable para la gente en el campo realmente, Congreso, a ver, Congreso, ¿dónde están? Empiezan a encarpetar, empiezan a archivar, empiezan a silbar bajito y mirando de costado. No puede, señores.
¿A quiénes quieren engañar? A los jóvenes. Por eso es que les advierto, jóvenes, no se dejen engañar. Esto ha sido pura promesa electoral. ¿Por qué? Ninguno está mirando el campo. Ninguno está mirando la realidad. Hoy hay un paro nacional agrario. ¿Alguno de ellos dijo algo sobre esto? No, ¿verdad? Está convocado por la Conveagro, una organización que representa más de 2.000 productores arroceros, bananeros, cañicultores y otros gremios del país. Porque sus cosechas son mal barateadas. ¿Alguno de ellos dijo al respecto algo de ello? No, ¿verdad? No lo van a decir, porque no responden a intereses que los tienen en esta segunda vuelta electoral. Ahora se explican por qué voy a votar viciado, porque a mí no me engaña. Van a ver, ya están habiendo bloqueos, ¿no? A ver, que me digan si hay gente que está viendo en Arequipa, en Piura, en San Martín, en Lambayeque. Están exigiéndoles al gobierno declarar en emergencia el sector agropecuario ante la crisis económica que afecta al campo. Dijeron algunos de ellos, por eso le dije, mucho técnico que estuvo ahí porque fue invitado a participar y porque, bueno, tenían que decir algo. Así que va a haber interrupciones en importantes corredores viales del norte, sur y oriente del país. Van a gasearlos, van a decirles, terruco para allá, terruco para acá, y yo voy a venir a poner el orden. Y van a obstaculizar las carreteras, los pasajeros, las cargas, los camiones. Va a haber un desastre en estos momentos, señores candidatos. Pero yo estoy diciéndole al señor, que ya hasta me olvido cómo se apellida el que está en Palacio Balcázar, ¿no? Señor, Balcázar, usted lo han puesto ahí de presidente de la República. ¿Alguna medida representando a su línea política que hoy está en carrera? ¿O no le han dicho nada todavía en el Congreso qué es lo que tienen que hacer? Porque parece que la dictadura congresal está muy fuerte, ¿no? Al final lo hicieron que se pague lo de los aviones. ¿Se dan cuenta? Por eso que les hablo que este debate técnico ha sido solo para la tribuna, porque había que estar presente, porque hay que seguir metiéndole miedo de uno y otro. Aquí, Perú, no tienes que tener miedo de nada. Si nos vamos a la infraestructura, los participantes fueron Carlos Neuhaus por Fuerza Popular. ¿Qué pasó, don Carlos Neuhaus? ¿Por qué tenía que irse con ellos después de lo que le hicieron a usted en tiempo de PPK? ¿No se acuerda? Bueno. Y Gustavo Guerra García por Juntos por el Perú. ¿Qué nos dijo Carlos Neuhaus? Él es un técnico, le reconozco el mérito de haber hecho el Panamericano, que fue un equipo muy especializado y que hubo negociaciones público-privadas, muy eficiente, se manejó muy bien. Pero no se meta, yo le pido a don Carlos Neuhaus que por su integridad política no vaya a cometer el error aparte del que ha cometido ayer. Hágase un costadito. Usted creo que merece algo mejor. No mezclarse, porque una vez que usted entra a la licuadora, ahí lo va. Listo, quedará en ese círculo. Bueno, don Carlos Neuhaus dio un enfoque más gerencial, ¿no? Para destrabar todo esto más de. Él dijo 73.000 millones, ¿vieron? Yo les comentaba que yo había visto dos tesis. Uno que hablaba de 45.000 millones, porque 7.000 solamente son de Arequipa, que han frenado los avances de la infraestructura, imagínense. Solamente ha hecho 7.000 en Arequipa. Hay una paralización de. Don Carlos Neuhaus ha dicho 73.000 millones de soles. Pero yo tenía dos tesis, una que hablaba de 45.000 y otra que hablaba de 50 y tantos mil, pero aquí ya se nos disparó un poco
se dan cuenta, había una tercera, ¿no? Esa debe de ser, pero es increíble, por eso que le digo, ¿de qué crecimiento, de qué avance, de qué desarrollo, cuando se han paralizado infraestructuras por la corrupción? Bueno, las obras por impuestos fue lo que destacó también don Carlos Neujas, ¿verdad? Y planteó dar mayor celeridad a proyectos viables de agua potable. Acuérdense, ese es el plan de Peruanos por el Cambio, don Carlos Neujas. ¿Se acuerda? La modernización de la infraestructura urbana se está dando de forma desorganizada y con muchas coimas por abajo. A mí me preocupa que nosotros estamos en una área muy sísmica con un silencio más de 200 años y no hay control de mucha construcción moderna en el Perú. Me preocupa qué es lo que vaya a pasar en un 9, y tanto que hubo en el 1960 en Valdivia, Chile. Acá, este domingo, en Perú, vamos a cumplir en el 70, ¿cuántos años? 56 años del terremoto de Huaraz. Lima tendría daños estructurales en un importante promedio. 40% lo estiman, pero que Lima Lima nunca o en los últimos tiempos, porque no es nunca, en los últimos tiempos, en el crecimiento migratorio que ha tenido del campo a la ciudad, del interior a la ciudad, por el total alejamiento de un gobierno centralista, que en su mayoría lo han sido, entonces Lima no ha crecido de forma urbanística y hoy tenemos calles muy turizadas. Hoy a cualquiera se le da un plano, ya por acá cortamos y así está Lima. Mi pobre Lima, que encima vienen a la capital y encima la ningunean. No, pues no se pasen. Lima les ha abierto las puertas a todos y Lima debiera de estar bonita por ser una capital importante, costera, y encima la ningunean. No se pasen, pues. Lima lo que les ha dado, y miren, los que vienen de otros, representando las regiones, debieran regresar a sus regiones para contribuir al desarrollo de sus negocios. No, se quedan en Lima. Ya, y a los limeños nos quieren arrinconar. No se pasen, pues. Aquí yo no estoy queriendo poner en discusión que uno es más que otro. Aquí estoy diciéndoles que tenemos que tener mucho más criterio para tener una vida más saludable. Y en infraestructura hay mucho por avanzar, pero la corrupción, nuevamente les digo, sobre serpientes es bien difícil que el Perú vaya a construir algo. En el campo, primero se sanea la tierra para poder crecer y queremos que el crecimiento sea para todos. Y en estos momentos no está ocurriendo ello. No está ocurriendo ello. Así que eso es la propuesta de don Carlos Neujas y Gustavo Guerra García. Propone un enfoque de reforma integral del transporte. Y les comenté, ¿verdad? Lo del transporte totalmente un desastre también. El cierre de brechas sociales. Algún día tendremos buen transporte urbano que no nos contamine. Guerra García cuestionó el modelo tradicional, argumentó que se debe priorizar el transporte masivo urbano. Bueno, pero aquí pues, señor Guerra García, ustedes juntos por el Perú, ¿verdad? ¿Y qué cosa es lo que han hecho en el transportes y comunicaciones? Juntos, Están ahí muchos partidos políticos, pero ahí los mayoritariamente ustedes también metidos en la colada. Así que responsabilidad para ese transporte masivo paralizado, tuburizado y con todos los líos que hoy hay, se lo debe a esta mala planificación que han tenido. Guerra García propuso una planificación territorial que mejore la conectividad en las regiones. Yo les dije, no, conectividad, y era del plan de Frente Esperanza, conectividad a nivel nacional. Qué lástima que el Perú se esté arrebatando a pedacitos
cuando el Perú debe de entenderse como una unidad. De hecho, de que somos pluriculturales, que somos de todos los colores y de todas las facciones y de toda la que hace rico al Perú de hoy, tan mega diverso, geográficamente nos construye de todos los lugares esta riqueza en biodiversidad, en, 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 en cada región hay una riqueza propia que debiera unirnos, pero no. La politiquería se ha encargado de gestar odios, de gestar eh, distanciamientos, de colocarnos a unos peores que los otros, que si tú votas con este eres de acá y que si tú votas... Y eso es pan comido para estos dos. Esperemos, Perú, que este 7 de junio aprendas a votar por el Perú. Porque nuevamente les digo, los técnicos que han presentado y han hecho el gran esfuerzo por presentar sus enfoques, lo han hecho con, quiero confiar en su participación profesional de aportar al Perú, pero no pueden hacer más porque solamente son promesas electorales. Y nos vamos con Economía y Generación de Empleo, donde estuvo Pedro Franque por Juntos por el Perú y Luis Carranza por Fuerza Popular. Y Pedro Franque aclaró que respetarán una política macroeconómica estable y aseguró que pedirán a Julio Velarde que se mantenga al frente del Banco Central de Reservas, ¿verdad? O sea, a mí ya cuando empiezan a decir una y después dicen otra, están como el Chavo, ya me genera dudas, pero vamos a creerle. Vamos a creerles. Además, van a enfocar sus propuestas a la reactivación económica. Pero nuevamente les digo, ¿cómo? Mediante la generación de empleo y apoyo a las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo? ¿Cómo, señores? Si hay más de 900.000, según el INEI, personas desempleadas en el Perú de hoy. Y el taquito también va para Luis Carranza, que basó su discurso en el impulso a la inversión privada y pública. El estado elefantiásico que tenemos va a haber más empleo público, proponiendo como meta volver a un déficit fiscal del 1%. Ya, eso también se los había comentado el viernes, que lo iban a proponer, ¿verdad? Van a estabilizar la estabilidad financiera y recuperar la confianza en los mercados, pero ojo, ustedes van a proteger a los formales. Y nuevamente traigo a la palestra, y el 80% de los informales vamos a pagar esas propuestas, promesas electorales. Lamento decirles, lamento desilusionarles, pero ¿cómo van a formalizar sin destruir pequeños emprendimientos? Porque cuando se llueve, no se mojan los grandes, ¿ah? En el Perú, hablando metafóricamente, se mojan los pequeños. Medianos, pequeños para abajo, no los grandes. Y de eso, ya sabemos, la fuerza y el orden. Las dictaduras son por ambos lados. Que van a derogar las leyes pro crimen. Primero la hacen y después la deshacen para luego recomponerla y después maquillarla. Más y más y más y más de lo mismo. Hay más mujeres desempleadas en el Perú de hoy. Afecta la falta de trabajo a mucha juventud que no tiene una calificación para entrar a un empleo competitivo en el Perú de hoy. De esto no escuché nada. ¿Se dan cuenta? Hacer los discursos de los escritores y de lo que me alcanzan por aquí, por allá, el asesor A, el asesor Z, no es suficiente. Por eso les hablo de este debate técnico, solo ha sido puras promesas electorales. Y nos vamos a salud. José Recoba de Fuerza Popular y Hernando Ceballos por Juntos por el Perú. Debatieron, ambos se concentraron en el colapso hospitalario. Bueno, eso es una realidad que ya hubiese sido vergonzoso si no lo reconocían, ¿verdad? Bueno, y el presupuesto del sector, ¿para qué hablar? Eso ha sido
un despilfarro que también son responsables los dos, porque ambos partidos, de las líneas que sea, tienen ellos o sus partidos que los representan, no han sabido defender el presupuesto de salud en el Congreso de la República. Y se han olvidado del primer punto importante que tiene un niño al nacer, el estar bien alimentado. Les ha importado la anemia infantil cuando debatían el presupuesto que se lanzaron para el Congreso de la República, por cierto. No. No dijeron, vamos a ser austeros en el Congreso de la República porque tenemos un 45% de niños que necesitan comer. No dijeron eso, ¿no? Pero ahora en campaña, sí, ponen la anemia en primer lugar. ¿Se han robado los planes de gobierno o se los han vendido? No sé, yo estoy hablando solamente en hipótesis. No tengo el alcance de confirmar nada. Pero señores, no han hecho su tarea estando en el Congreso. ¿Qué nos garantiza a nosotros que van a hacerlo de llegar a ser gobiernos? Felizmente el artículo 184 nos da una salida. Aunque quieran poner el voto nulo a un costado, van a verse que va a haber una ruma tan grande que ya quisiera saber cuántos votos nulos no quieren contar. Bien, José Recoba propuso poner orden, fortalecer drásticamente la red de telemedicina. Eso fue muy meritorio con PPK, ¿verdad? Luego lo siguió Vizcarra hasta que llegó la pandemia. Y las brigadas móviles para descentralizar la atención y llegar a las regiones más vulnerables. Bueno, eso ya lo hacía la Marina de Guerra, ¿no? Y fíjense, las Fuerzas Armadas cumplen ya no los veo mucho cumplir esa labor social que cumplían muy bien y que era muy reconocida en las regiones, sobre todo cuando el Estado de alguna manera ponía una inversión para ello. ¿A dónde se fue ese presupuesto? Bueno, José Recoba también planteó que el dinero para ejecutar estas medidas provendrá de los recursos que el Estado dejaría de destinar a Petroperú. Ajá, Petroperú, ya, un tema que se trataría en otra oportunidad. Sí, pues es que hay despilfarros y despilfarros que en realidad, oye, no saben identificar o parece, bueno, los economistas ahí van a tener mejor la palabra, pero, ¿no? La palabra técnica, la palabra especializada, pero si uno lo ve desde el punto de vista crítico de lo que han hecho los políticos, ¿qué es lo que han hecho con la economía estos señores del Congreso que no tenían esa función de gasto? Pero ¿acaso ellos mismos no son los que están postulando aquí? Así que ¿de qué estamos hablando? Criticó Recoba la administración pasada de Pedro Castillo, ¿no? Y Juntos por el Perú, del deterioro y la precariedad actual de los hospitales del país. Bueno, cierto, pero los otros no dejan de tener culpa. Y el aliado de Alianza para el Progreso, ¿de quién fue? No fue de Boluarte. ¿Y quién estaba detrás de Boluarte? No estuvo Fuerza Popular. Entonces allí hay responsabilidad de ambos lados. Ceballos, que dijo, propuso garantizar la salud como un derecho universal. Miren, ve, ahí se acuerdan de la Constitución Política del Perú. Y para el artículo 184 también hay un derecho constitucional de respetar la Constitución Política del Perú, señores. Claro que la salud es un derecho universal. Por eso es que la gente no tiene que estar mendigando una cita, no tiene que estar mendigando medicamentos, no tiene que estar mendigando ¿cuándo me van a operar? Y aquellos mensajes sarcásticos cuando se dice, le llegó la cita, mi padre ya está en el cementerio. ¿Les parece justo eso? Y ustedes dos son responsables de esa historia, señores de los partidos políticos. Los técnicos que pusieron ayer solamente fueron en representación de ustedes. Ellos decidirán si siguen con ustedes. Pero
El sistema sanitario es un problema de corrupción estructural y eso es de taquito para ambos. Porque cuando hay huelgas en el sector salud, yo no escucho que hacen huelgas porque faltan medicinas, porque falta atención, porque faltan camas, porque falta mejor infraestructura. No. Cuando hay huelgas en el sector salud, mi plata, yo quiero más plata, alta. Eso es lo que más uno queda en la retina cuando hacen sus huelgas en el sector salud. Así que esos son, pues, señores, creo que hasta ahí voy a dejarlo porque realmente, fíjense, el problema de salud mental que es tan delicado en el Perú en estos momentos, en el Perú de hoy, y con tanta ansiedad y con tanta desazón que la clase política hace poner a la gente, uno o dos temas que no dejan sino en decir, señores, ¿para qué quieren llegar al gobierno? ¿Para qué? ¿Para sus intereses? ¿Para sus fines? ¿Para hacer más de lo mismo? ¿Para tener una dictadura de un lado, de otro? Porque cuando hablan de orden, quien habla así, no lo está diciendo de una forma democrática. Y del otro lado, cuando dice nosotros tenemos que hacerlo porque siempre, ese mensaje populista de colgarse de las debilidades y de la deficiencia que no hicieron cuando estaban en el Congreso, deja mucho que desear. Yo les invito, compatriotas, a pensar bien en quién van o por quiénes van a votar. Porque la tercera opción mayoritaria va a ser el mejor rechazo en decirle, nosotros nos merecemos mejores gobernantes. Nos vemos mañana.